Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Special Family. Les saludo a su amiga Rosalba Peña y les saludo desde los estudios de Univisión Radio. Y bueno, hoy tenemos un tema que nos han pedido mucho y es el hablar de cómo afectan los problemas hormonales en nuestra vida cotidiana. Y para hablar de este tema he invitado a nuestra amiga, la doctora Blanca García de la Cadena, quien es ginecóloga y obstetra. Ella tiene una especialidad en sexualidad clínica y una maestría en comunicación. Bueno, pues bienvenida, doctora. Muy buenos días, es un gusto como siempre estar aquí con ustedes. No, pues contentos, doctora, porque sabemos que estos temas son de suma importancia y relevancia para abordarlos y que la gente le quede bien claro todo este tipo de cuestiones relacionadas con las hormonas. Y para empezar, ¿nos podría explicar qué son las hormonas? Sí, claro que sí. Sí, obviamente lo que usted menciona es muy cierto, que bueno que hay un espacio como este donde la gente pueda poner comentarios, porque incluso nos puede hacer preguntas a través de escuchar el audio, y por supuesto que nosotros las contestamos de manera directa. Miren, las hormonas son sustancias que producen, son sustancias producidas por nuestro organismo. Existen glándulas de secreción externa y glándulas de secreción interna, quiere decir que hay glándulas que producen sus hormonas hacia el interior del organismo y otras que lo producen hacia el exterior. Estas sustancias producen cambios importantes en el funcionamiento de nuestros órganos, pero tienen repercusiones incluso en nuestra manera de ver y de sentir la vida. Y en dosis muy mínimas van a producirse estos cambios, por eso es muy importante que conozcamos cómo funcionan, porque es muy común que no le demos la importancia que requieren. Entonces son sustancias que produce nuestro organismo, pero que van a modificar de manera importante tanto el funcionamiento de otros órganos como el órgano mismo que las produce. Bueno, ahorita que toca este punto, ¿qué le podríamos decir a la gente de cómo afecta esta situación hormonal en nuestro organismo en la vida cotidiana? Sí, mire, es bien importante. Cuando nosotros tenemos alguna variación de estas hormonas, que nuestras glándulas están funcionando de manera inadecuada, por ejemplo, o que están funcionando de manera adecuada, pero hay algún factor de estímulo externo que está generando que esta producción se modifique, va a hacer que haya cambios importantes en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en el estado de ánimo. Hay muchas hormonas que tienen que ver con en función de la situación de depresión, de la situación de actitud, de entusiasmo, de energía, del cómo nos sentimos en general. Muchas veces estamos regulados por la situación hormonal. Hay muchos problemas, los problemas tiroideos, los problemas hormonales en la mujer y en el hombre, que van a tener repercusiones importantes en nuestra vida cotidiana porque nos modifican la manera de ver la vida, la manera de sentirla, el cómo nos relacionamos con los otros en función de cómo esté nuestra carga hormonal. De tal forma que este puede ser incluso un dato clínico para que nosotros detectemos que se está presentando algún problema que nos esté haciendo que tenemos un cambio en la conducta, por ejemplo. Que si tenemos un cambio en la conducta o en cómo nos relacionamos con los otros, y si es abrupto, y si estuviera relacionado con alguna de las etapas de la vida, o se agregan algunos otros síntomas, pues tendríamos que considerar la posibilidad de que hubiera algún cambio hormonal que estuviera generando este tipo de situación. Sí. Bueno, y sabemos, doctora, que uno de los cambios que empiezan muchas veces en la vida del ser humano es en la adolescencia. ¿Qué cambios y qué hormonales suceden en la conducta y muchas cosas que nos preguntamos cuando vienen estos cambios en nuestros adolescentes? Háblenos un poquito de ello. Sí, esto es bien importante, Rosalba, porque sabemos que de hecho, estos cambios hormonales son los que generan mucho problema en las relaciones con los jóvenes en esta etapa de la adolescencia. Normalmente los adolescentes, tanto hombres como mujeres, cuando empiezan a entrar en esta situación de producción hormonal por los ovarios o por los testículos, ovarios en las mujeres, testículos en los hombres, empieza a producirse hormonas que anteriormente no se producían. Estas hormonas van a producir una serie de cambios desde físicos, donde empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios. En las mujeres empiezan a crecer los pechos, empieza a salir el vello púbico, empieza a haber sangrado menstrual, empiezan a haber cambios en la percepción de sí mismos, que es lo que genera mucho este tipo de conflicto que mencionaba al principio, de cambios emocionales, donde el joven o la joven empieza a sentir como que ya no es el mismo que era. Empezamos como a desconocer nuestra propia manera de reaccionar, porque estos cambios hormonales nos generan una manera distinta de reaccionar, de sentir, nos pueden poner sensibles en función de la etapa del ciclo en la que estamos cursando. Y en los hombres también produce cambios importantes, empieza a haber enrojecimiento de la voz, empieza a haber producción de espermatozoides, empieza a haber un mayor descenso testicular, empieza a haber sueños húmedos, por ejemplo, y esto también genera una serie de cambios en la percepción de sí mismos, y se genera una sensación de como incredulidad, como esas veces que empiezan a adaptarse a un cambio distinto, donde nos empezamos a percibir como personas
distintas a las que éramos. Es como si de repente nos desconociéramos un poco. Sí. Pues este periodo de adaptación de la adolescencia por los cambios hormonales pues toma un tiempo. Y si es esta etapa en la que normalmente decimos que los adolescentes están en una situación pues de dificultad en la comunicación, de problemas en el trato, incluso podríamos decir que es una etapa en la que empieza a haber una como redefinición de la preferencia sexual. O sea, eso la preferencia se determina desde los 2 años de edad, pero en esa etapa es donde se define más precisamente por estos cambios hormonales. Entonces, como ustedes ven, las repercusiones que puede tener en la adolescencia en la vida cotidiana un cambio hormonal, pues es muy severo, porque aparte es muy brusco el cambio. De repente empezamos a ver que nuestros hijos son distintos, que ya no son esos niños a los que veíamos de una forma, sino que empiezan a recalar de otra, tienen reacciones, maneras de comportarse, incluso físicamente los desconocemos, porque incluso la apariencia física del hombre y de la mujer cambia fundamentalmente en esta etapa de la adolescencia, y todo esto es una secuencia del cambio hormonal. Claro, y qué importante porque pues ellos ya dejan de ser niños y se convierten en ese paso que es ya de ser adolescentes y ser adultos, y tenemos que entender, ¿verdad?, todos esos cambios en su cuerpo que les van a generar todos estos estados de ánimo diferentes y que nos van a sorprender. A veces no nos van a gustar, a veces sí nos van a gustar. Y bueno, ahora pasando a las mujeres embarazadas, ¿cómo afecta este cambio hormonal en este proceso tan hermoso de la vida? Sí, una de las etapas más gratificantes cuando se desea, sobre todo, es la etapa del embarazo. El embarazo en sí mismo es un de un cambio hormonal del organismo, porque sabemos que para que se lleve a cabo el proceso de la ovulación en la mujer, esto va a ser una repercusión o una consecuencia de los cambios hormonales. O sea, para que nosotros lleguemos a ovular, va a haber un crecimiento del folículo, que es la celulita esa que se encuentra dentro del ovario de las mujeres y que se empieza a desarrollar este crecimiento a partir de que empezamos nuestra menstruación. Este folículo va a ir creciendo y aumentando de tamaño precisamente por la estimulación de 4 hormonas fundamentalmente, que son las que produce el ovario, que son los estrógenos, la progesterona, la LH y la FSH. Estas hormonas que son estimuladas a través del sistema nervioso de una glándula que está en el cerebro, que se llama hipófisis, va a estimular el ovario para que produzca estas hormonas y empiece a crecer esta célula folículo hasta que llega a la capa externa del ovario, la rompe, sale a la cavidad peritoneal, la trompa de falopio tiene al final de la trompa unas fimbrias, le llamamos nosotros, que estas fimbrias van a traer este óvulo hacia la cavidad uterina, como si lo absorbieran. Que sale el óvulo de la cavidad peritoneal, lo absorbe, la fimbria de la trompa de falopio lo absorbe hacia adentro de la trompa. El óvulo recorre todo el trayecto de la trompa por este mismo estímulo hormonal hasta que llega a la cavidad endometrial, y aquí suceden 2 elementos. Si el óvulo venía por la trompa de falopio y en el tercio medio de la trompa es encontrado por el espermatozoide, puede ser fecundado, y entonces viene el óvulo ya fecundado y se implanta en la cavidad uterina y se desarrolla el embarazo. Pero también puede suceder que venga el óvulo caminando por la trompa de falopio, llega a la cavidad uterina, desprende el tejido endometrial y viene el sangrado menstrual. Cuando nosotros vemos que se fecundó en el tercio medio de la trompa por el espermatozoide, al implantarse en la cavidad uterina, empieza a haber una modificación en la producción hormonal precisamente para que se desarrolle el embrión, y este tejido, que es el tejido trofoblástico, se va desarrollando para que el bebé se alimente temporalmente las primeras semanas de este tejido hasta que empieza a ver la circulación materno-fetal a través del cordón umbilical y empieza a desarrollarse el embarazo. Pero todo esto tiene obviamente cambios importantes a nivel hormonal para que se desarrolle de manera adecuada este bebé. Entonces, como ustedes ven, la repercusión hormonal aquí es fundamental para la procreación. ¿Qué cambios se generan en la mamá? Esto es muy importante. Normalmente en esta etapa del embarazo es muy común que las mujeres tengamos una mayor sensibilidad. Hay como una gran sensibilidad, una gran emoción con respecto a muchas cosas, hay como una percepción más importante de los sentimientos, de las emociones. Esto nos pone precisamente el efecto hormonal de este cambio en el estado del embarazo, que nos hace que la relación sexual pueda ser mucho más placentera. Y entonces esto nos genera las hormonas de felicidad, que son las hormonas que nos producen que nos sintamos mucho mejor, y puede ser muy benéfico para el embarazo. En el hombre, cuando se lleva a cabo la espermatogénesis, la formación de los espermatozoides, pues es generalmente también después de los 13-14 años, donde estas células pueden tener la capacidad de llegar a fecundar a un óvulo, y precisamente esto también por estímulo hormonal. Qué tremendo. Oiga, doctora, y ahorita pues estamos hablando de todos estos procesos hormonales y
y que la gente tiene muchas dudas, ¿verdad? Ya que hemos pasado por toda esta explicación. Me gustaría que le explicáramos también a la gente cómo y para qué son los tratamientos hormonales y cómo funcionan, porque ese es un punto bien interesante, doctora. Así es muy común que la gente tenga muchas dudas al respecto, porque se ha hablado muy mal de las hormonas, lamentablemente a veces sin ninguna información o base científica. Sí. Los tratamientos hormonales son muy importantes de que se lleven a cabo de manera adecuada, o sea, que los pacientes tomen un tratamiento hormonal precisamente con indicación médica. Porque si yo, por ejemplo, tomo un tratamiento hormonal porque se lo indicaron o se lo recetaron a una amiga, a una familiar, bueno, pues el médico, para poder indicar, tuvo que tomar en cuenta toda la historia clínica de la paciente para saber que realmente el hormonal le va a dar beneficios. Las hormonas tratadas, o sea, cuando las administramos de manera externa, pueden ser por varias razones. Por ejemplo, que una paciente no esté produciendo las hormonas de manera adecuada, como normalmente lo hace, o que realmente la paciente tenga alguna alteración, algún desajuste. Por ejemplo, los pacientes con problemas de esterilidad pueden tener algún desajuste hormonal que como consecuencia nos está generando que esta producción sea irregular o que hay un desajuste entre unas hormonas y otras hormonas, entonces tenemos que administrarlas de manera externa, porque nuestro organismo, nuestras glándulas no las están produciendo de manera adecuada. Esto es común que suceda. Entonces, como les digo, es muy importante que cuando nosotros vamos a tomar un tratamiento hormonal, y tratamiento hormonal estamos hablando de anticonceptivos, estamos hablando de píldora de emergencia, estamos hablando de terapia de reemplazo hormonal, o estamos hablando de tratamientos hormonales para lograr el embarazo. Cualquier medicamento hormonal que estemos utilizando tiene que ser con indicación médica específica y no de manera individual, porque lo estamos indicando incluso la dosis en función de una paciente determinada. Sí. Hay una gran cantidad de combinaciones de hormonales también, tanto anticonceptivos como terapia de reemplazo hormonal. Entonces, nosotros tenemos que buscar el más adecuado para la paciente determinada a la que lo estamos indicando. Entonces, no es para nada conveniente automedicarse. Entonces, el uso de los hormonales tiene grandes ventajas para nuestro organismo, siempre y cuando los utilicemos de manera adecuada, indicado por un médico, y que no los automediquemos, porque entonces, si nosotros utilizamos un hormonal sin una indicación específica o directa hacia nosotros, puede ser produciendo más problema que beneficio. Entonces es muy importante que esta terapia de reemplazo hormonal, les digo, sea adecuada para la paciente determinada, de manera individual. Muy importante ese punto, doctora, porque desafortunadamente en nuestra cultura se usa mucho el automedicarse o el tomar ciertas cosas porque a aquel le funcionó. Entonces, qué importante es usar los medicamentos adecuados y estos tratamientos adecuados de acuerdo a la situación que se esté viviendo y que el doctor los pueda abordar con el medicamento exacto. Entonces, qué importante acudir a la consulta y preguntar y decir todo lo que está pasando para que de alguna manera el doctor pueda encontrar el medicamento exacto y trabajar en él y hacer los ajustes necesarios conforme el cuerpo lo va aceptando. Y bueno, en esta etapa tan importante de la vida de la mujer, que es la menopausia, y que mucha gente tiene miedo y que hemos hablado tanto con usted de que no debe ser así, que hay cosas tan interesantes que nos ha explicado. Me gustaría que otra vez nos pudiera hablar de cómo afecta este cambio hormonal en la menopausia, para que la gente pueda identificarse y observar este tipo de cambios que pueden ocurrirle. Y de hecho, en la etapa de la menopausia, háganse cuenta que es como si fuera una situación inversa en la etapa de la adolescencia. Nuevamente en la adolescencia empezamos a sentir un estímulo por el inicio de la presencia de las hormonas en nuestro organismo. Pues en la menopausia es todo lo contrario. En la menopausia lo que sucede es que estas hormonas que han estado circulando en nuestro organismo a lo largo de toda nuestra vida, o nuestra etapa reproductiva, empiezan a disminuir su producción. Obviamente estas hormonas pues tienen muchas situaciones benéficas para el organismo, y entonces cuando estas hormonas empiezan a dejarse de producir, pues nos van a empezar a producir una serie de cambios en nuestro organismo que nos dan una serie de síntomas y molestias que pues tienen mucho que ver con esta disminución de la producción, y que yo siempre les comento que lo más importante es saber de qué está pasando con nosotros y entender que son las hormonas que están actuando, pues nos da una gran tranquilidad y nos quita mucho el temor, y podemos en un momento dado saber que podemos buscar ayuda y tener una mejor calidad de vida, aunque tengamos un cambio hormonal. En la etapa de la menopausia y en la andropausia, tanto en hombres como en mujeres, en las mujeres se va a presentar pues una disminución de estrógeno, nos empieza a producir bochorno, nosotros ese calor insoportable que de repente nos deja dormir. Generalmente presentamos alteraciones del sueño, dormimos muy poquito, nos despertamos muy temprano, muy pocas horas,
nos sentimos cansadas, generalmente hay alteraciones importantes en la vida sexual, o empiezan a darnos pocas ganas de la relación sexual, o no llegamos al orgasmo. Muy frecuentemente hay resequedad vaginal que nos puede producir dolor a la hora de la penetración. Y hay otros cambios muy importantes como la modificación de los depósitos de grasa en nuestro organismo, empieza a salirnos vello en la cara en lugares que habitualmente no nos salía porque hay una elevación de la testosterona, que es una hormona femenina también, pero que las mujeres normalmente la tenemos en dosis muy bajita. Cuando empiezan a bajar los niveles de estrógeno, se hace una especie de descompensación y podemos tener un poquito más de niveles de testosterona que nos pueden producir cambios importantes físicos. Incluso empezamos a tener alteraciones emocionales, nos sentimos muy sensibles con cambios importantes del estado de ánimo. Empezamos a tener mayor destrucción ósea y menos producción, entonces tenemos más riesgo de fracturas, tenemos más descompensación de las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la diabetes, y todos estos cambios tienen mucho que ver con la disminución de hormonas como los estrógenos. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es utilizar una terapia de reemplazo hormonal que, al igual de las terapias anteriores que les mencionaba, pues tiene que ser de manera individual. Pero los cambios hormonales en la etapa de la menopausia pues repercuten mucho en el estado de ánimo, incluso en la relación de pareja, ¿verdad? No nada más por los cambios que se dan en la sexualidad, sino también por los cambios que se dan en la personalidad. Es otra vez vivir esta etapa que les mencionaba de la adolescencia, donde de repente nos percibimos o nos sentimos distintos a lo que éramos. Ya no tenemos la misma fuerza, o a lo mejor ya nos sentimos más sensibles, o a lo mejor ya no tenemos el mismo entusiasmo. En fin, todos estos cambios que tienen una gran explicación hormonal. Y en los hombres igual sucede, a los hombres cursan frecuentemente con alteraciones de la sexualidad, ya su vida sexual sienten que no es la misma, sienten que no hay la misma capacidad de erección, sienten que pueden tener problemas de disfunción eréctil, que no hay erección definitivamente, que se pierde fácilmente, o una eyaculación precoz, que hay una eyaculación muy rápida, o una eyaculación retardada, o sea que se tarda mucho para eyacular, o incluso que no haya eyaculación. Y también ellos tienen pérdida de calcio de los huesos, y también en los hombres hay una pérdida de las células que tiene mucho que ver también con los factores hormonales. Entonces, tanto en hombres como en mujeres en esta etapa se puede utilizar la terapia de reemplazo hormonal indicada de manera individual, como les mencionaba, a dosis y a combinaciones específicas en función de cada paciente, y esto nos mejora mucho la calidad de vida. Doctora, ¿y cómo una persona puede saber que está sufriendo una alteración hormonal y específicamente en qué etapas puede suceder? La verdad es que los cambios hormonales se pueden presentar en cualquier etapa de la vida. En cualquier momento de la vida nosotros podemos estar cruzando con una alteración hormonal. Podemos presentar una menopausia precoz aunque tengamos 30 años. Podemos presentar una alteración hormonal, incluso hay glándulas como las suprarrenales que también tienen gran producción de ACTH y otras hormonas que también pueden producir unos cambios importantes. O sea, los cambios hormonales se pueden presentar en cualquier etapa de la vida. ¿Cómo podemos saber? Aquí es muy importante decirles que generalmente cuando nosotros establecemos una deficiencia hormonal o un cambio de este tipo, pues es a través de una exploración del paciente, donde nosotros interrogamos al paciente, vemos qué sintomatología está presentando, en función de esa sintomatología que el paciente nos está recibiendo, hacemos un análisis de la sintomatología y aparte una exploración clínica, donde nosotros a través de la exploración, de la revisión del paciente, podemos percibirnos o percatarnos hacia dónde podemos encaminar el diagnóstico, porque pues tenemos muchas glándulas en nuestro organismo y la producción hormonal es muy variada. Entonces sí tenemos que basarnos en una historia clínica completa y en una exploración y una sintomatología para poder orientar un diagnóstico y obviamente después corroborarlo en muchas ocasiones con exámenes de laboratorio. Pero sí sería imposible que a un paciente llegara y le pidiéramos estudio de todas las hormonas, porque son muchísimas. Entonces sí tenemos que definir hacia cuáles nos estamos orientando en función de lo que el paciente nos está refiriendo y lo que estamos encontrando a través de revisarlo. No es lo mismo una paciente que me refiere un cuadro de, por ejemplo, bochornos, cambio de estado de ánimo, resequedad vaginal, cuando tiene 30 años y que yo estoy pensando que no puede ser una menopausia por la edad, pero puede estar cruzando con una menopausia precoz. Pero cuando yo me dice todo un cuadro clínico que concuerda con un cuadro hormonal a nivel ovárico, yo ya lo voy a pedir un perfil hormonal y voy a corroborar si mi diagnóstico tiene que ver con lo que estoy encontrando en el laboratorio. Y entonces es muy importante lo que el paciente nos refiera y lo que encontramos a través de la exploración para saber por dónde. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es saber que cuando tenemos esta serie de muchos datos que hemos mencionado, pues pudiera estar vinculado a un cuadro hormonal, que no se vale tomar un hormonal por automedicación y que lo ideal es acudir a una consulta ginecológica donde podamos evaluar como por dónde está el trastorno hormonal y podamos manejarlo adecuadamente. Bueno, doctora, ¿y qué enfermedades se relacionan con un problema hormonal y cómo afectan la vida cotidiana?
Y hay algunas incluso que son genéticas o hereditarias. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, que son personas que tienen una alteración desde la plantilla genética y que como consecuencia nos van a traer problemas hormonales, ¿verdad? Por ejemplo, que no haya producción de estrógenos, que no haya desarrollo de los genitales, los que hay cuadros de hermafroditismo también, son cuadros en los que hay cambios importantes a nivel hormonal, pues porque puede haber presencia de testículos o de ovarios, y la producción puede ser mixta, puede ser de un hormonal. También hay alteraciones en las glándulas suprarrenales cuando no se desarrollan adecuadamente, o cuando hay un tumor en la hipófisis, que también nos puede traer como consecuencia alteraciones hormonales importantes, o la producción de prolactina, que es la producción de leche por los pechos y que a veces está presente como una alteración hormonal importante. O sea, realmente las enfermedades que presentan alteraciones hormonales son muchas, pueden ser genéticas, hereditarias, el desarrollo en la etapa reproductiva, en la etapa de la adolescencia, en el embarazo, en la menopausia. Recuerden que incluso la situación hormonal puede repercutir con el desarrollo o no de un embarazo. Si hay una alteración hormonal, esto nos puede traer como consecuencia que un bebé no se desarrolle adecuadamente. Entonces, realmente en todas las etapas de la vida se pueden presentar alteraciones hormonales, tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces, aquí les digo, si más bien sería pues orientado a cuál es la sintomatología y descartar, pero sí es muy común que los trastornos hormonales estén presentes. Sí, bueno, ya por último, doctora, ¿cómo afecta un problema hormonal en la vida sexual tanto en hombres como en mujeres? Es bien importante, sobre todo cuando estamos hablando de una alteración hormonal a nivel de ovarios o de testículos. Aquí tenemos, por ejemplo, que no es exclusivamente en personas mayores, ¿verdad? Puede ser en personas jóvenes, o cuando tienen algún trastorno en la producción de, por ejemplo, en la producción de testosterona en los hombres, que puede haber alguna alteración. Les puedo mencionar, por ejemplo, que he tenido pacientes que utilizan anabólicos cuando van mucho al gimnasio y que como consecuencia puede tener una alteración a nivel de testosterona, esto disminuye y desaparece completamente la capacidad de erección. Sí. Esto es una consecuencia del uso de los anabólicos, por ejemplo, o alguna de estas sustancias raras que utilizan frecuentemente y de manera irresponsable en los gimnasios, que trae como consecuencia las alteraciones importantes de la vida sexual, porque este uso de medicamentos produce una modificación hormonal que como consecuencia trae una alteración de la sexualidad. Muchos pacientes y pacientes en este momento están presentando alteraciones hormonales que traen como consecuencia falta de ganas en la relación sexual, tanto los hombres como las mujeres, y de nuevo, como les menciono, no es indicativo exclusivo de la etapa de los 50 años y después de los 45 años, se está presentando incluso en personas jóvenes. Entonces, los trastornos hormonales repercuten de manera determinante en la vida sexual, porque aparte de que pueden modificar el deseo, las ganas de la relación sexual, pues pueden hacer mucho más lenta la respuesta hormonal a un estímulo, de tal manera que pueda no ser satisfactoria, o en un momento dado tener una relación sexual que produzca una producción hormonal inadecuada y que no sea tan placentera como podría ser si los niveles hormonales fueran los adecuados. El uso de los anticonceptivos también está modificando de manera importante la respuesta sexual, que es un hormonal externo, pero entonces que esto quiere decir que tendríamos que tomarlo en cuenta cuando estamos buscando encontrar un paciente hombre o mujer que tiene una disminución de las ganas en las relaciones sexuales. Entonces, la repercusión de los hormonales es fundamental en la vida sexual de las personas. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado muy claro con toda esta información. Bueno, ¿dónde le pueden contactar para consultarle o cualquier otra pregunta que nuestro público tenga? Sí, miren, los invito a que, puede ser, yo consulto en la ciudad de Chihuahua, en la ciudad original de Chihuahua, que es frontera con Estados Unidos, incluso manejo consulta privada de Skype o de videollamada. Mi teléfono de consulta y de citas es 614-223-1094, el país 52, que es México, y también mi teléfono de mi consultorio en Chihuahua es 614-415-5415. También pueden contactarme a través de mi página web, que es dragarciadelacadena.com, y tengo 3 páginas en Facebook, que es Ginecología, Obstetricia y Sexualidad, que es una, Doctora García de la Cadena, que es otra, y la otra que es Sexópolis con doble S al final. En cualquiera de estos medios pueden contactar conmigo y ya podremos ver la manera de ponernos en contacto o manejar cualquier tipo de tratamiento o duda que tengan. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta una próxima vez.